Recordemos que eh, estas magnitudes son vectoriales, por lo tanto la velocidad, aceleración, distancia, ¿verdad? Se pueden representar como vectores, ¿verdad? Sobre todo la velocidad con la que estamos trabajando en este caso, ¿verdad? Podemos aplicar vectores a MRU, MRV, ¿verdad? Movimiento rectilíneo uniforme variado, movimiento rectilíneo y el movimiento parabólico, entre otras. Recordemos que ya previamente hemos llevado a lo que son vectores, entonces se nos va a parecer un poquito más fácil aplicar estos vectores a lo que es el movimiento parabólico. Todo nace de ahí, incluso las fórmulas también. No vamos a escribir muchas fórmulas esta vez porque todas se deducen de estos, ¿verdad? Entonces, por lo menos vamos a tener algunas nociones prácticas o nociones básicas de lo que es un movimiento parabólico. Lo primero que tenemos que saber es que el movimiento parabólico es un objeto, o se podría decir que vamos a tratar con un objeto de la siguiente forma. Tenemos un objeto así, un piso, ¿verdad? Y vamos a tener un objeto, por lo menos, vamos a tratar de dibujarlo aquí, ¿verdad? Y este objeto va a tener una velocidad de esa forma, o va a tener una dirección, ¿verdad? Vamos a tratar de dibujarlo por aquí de tal forma que nos salga correcto. Bueno, entonces este objeto va a tener una dirección y es lanzado hacia la parte superior con un movimiento parabólico, por decirlo así, ¿verdad? De la siguiente forma. ¿Ok? Y va a caer en cierto punto, ¿verdad? En cierto punto por aquí más o menos. ¿Ok? Entonces vendría a ser la misma, ¿verdad? Este mismo, el mismo piso. Entonces vamos a tratar de dibujarlo de esa forma. Muy bien, entonces hemos dicho que esta es una magnitud vectorial, por lo tanto es un vector, ¿verdad? Entonces ese vector, recordemos que este vector podemos descomponerlo en otros vectores unitarios, por ejemplo el vector en el eje X, ¿verdad? Y podemos descomponerlo en un vector otro en el eje Y. ¿Ok? Si este cuerpo es lanzado con un ángulo, ¿verdad? Obviamente. Entonces, de tal forma que podemos encontrar eh, el vector en el eje X y el vector en el eje Y, ¿verdad? Porque son vectores y podemos descomponer los vectores, ya lo sabemos, ¿verdad? Por eh, lo que ya hemos llevado previamente. Entonces, una vez que llegue hacia este punto, ¿qué va a pasar en este punto? Va a tener la siguiente propiedades en este punto. Va a tener lo mismo, ¿verdad? Un vector así en la parte X, va a tener otro vector en la parte y también va a tener otro vector aquí y va a tener también un ángulo. Entonces ese ángulo es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo ángulo. Y también esta velocidad va a ser la misma velocidad con la que partió. ¿Ok? Esta velocidad del eje X, ¿verdad? Porque recuerden que en el eje X esto es igual a V por el coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces sería teta. Vendría a ser lo mismo que este X. Y en Y también va a ser lo mismo, ¿verdad? Esto sería lo mismo que decir
v sub 0 por el seno del ángulo, ¿verdad? Igualmente en el eje X, igual en el eje Y, pero para ambos lados. Entonces, ¿qué pasa en este punto? En el punto máximo que vemos aquí. Vemos que aquí tiene una altura, ¿verdad? Y también va a tener la siguiente propiedad en este punto máximo. En este punto máximo, vamos a ponerlo así. En este punto máximo se cumple la siguiente propiedad. En este punto solamente va a tener el vector v. Este vector vendría a ser en el eje X, pero no va a tener el vector en el eje Y. ¿Okay? Ese vector va a ser igual a 0. Muy bien. Entonces se cumple eso, ¿verdad? En ese punto. Que el vector X va a poder tener un valor en este punto, ¿ok? Pero no va a poder tener un valor en el eje Y, ¿ok? En el eje Y, que vendría a ser esta parte, ¿verdad? No va a poder tener un valor o va a ser 0. ¿Por qué? Porque obviamente estamos aplicando el caída libre, ¿verdad? En caída libre el movimiento en el eje Y es caída libre y el movimiento en el eje X que tenemos aquí es MRU, ¿ok? Entonces, si es caída libre, Y va a llegar hasta cierto punto, ¿verdad? Cierta altura máxima, y aquí su movimiento o su velocidad final o velocidad en el eje Y va a ser igual a 0. Por lo tanto, este vector va a ser igual a 0. Eso es lo que se cumple en el movimiento parabólico, ¿verdad? Vamos a borrarlo por aquí. Entonces, su vector Y en el eje X, que vendría a ser este, va a ser igual a 0. ¿Ok? Porque obviamente se cumple que las propiedades de caída libre, ¿verdad? En el eje X, en este eje, nosotros vamos a aplicar el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? En este eje y también en este eje. Solamente en el eje Y vamos a aplicar caída libre, ¿verdad? Hemos dicho, tenemos dos movimientos descritos prácticamente. Caída libre en el eje Y movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. ¿Okay? Entonces podemos aplicar los vectores a este movimiento, ¿verdad? A esta descripción del movimiento parabólico. Todas las fórmulas podemos sacarlas desde ese punto ya, pero vamos a anotar algunas otras por rapidez, ¿verdad? Recordemos que para los exámenes necesitamos rapidez para hacer los problemas. Máximo 3 minutos ya tenemos que tenerlo un problema en un tiempo máximo, ¿ok? Que es 3 minutos, tenemos que resolver ya el problema, ¿verdad? Y si es menos, muchísimo mejor. Por lo tanto, vamos a anotar algunas fórmulas para tener un poquito más de rapidez. Por ejemplo, el tiempo de vuelo, ¿ok? El tiempo de vuelo en el movimiento parabólico se describe de la siguiente forma. ¿Ok? El tiempo de vuelo es igual, vamos a poner aquí una v, dos veces la velocidad inicial, ¿ok? Por el seno del ángulo sobre la gravedad. Obviamente estas fórmulas se deducen, las demás fórmulas las vamos a ir deduciendo poco a poco, pero vamos a empezar con esta, ¿verdad? Que son las más eh, deducibles, se podría decir, que la vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces podría ser otra formulita, podría ser, por ejemplo, la altura máxima, ¿no? La altura máxima alcanzada por el movimiento parabólico.
la altura máxima alcanzada, vamos a poner por un h mayúscula, es igual a la velocidad inicial con la que fue lanzada, ¿verdad? Por el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad, ¿ok? Poco a poco vamos a ir deduciendo otras fórmulas, pero las principales podríamos decir que son estas, ¿verdad? Unas fórmulas que podemos deducirlas. Y el alcance horizontal, o el alcance, ¿verdad?, que tuvo este movimiento, o sea, la distancia total desde este punto hasta el otro punto, ¿ok? Esta distancia sería el alcance horizontal. El alcance horizontal está descrito de la siguiente forma. Vamos a ponerlo por aquí, que vendría a ser igual a 2 veces la velocidad inicial con la que fue lanzada, ¿verdad? Por el seno del ángulo. Y también por el coseno del ángulo, ¿ok?, sobre la gravedad. Entonces, con estas tres formulitas vamos a empezar. Recordemos que podemos utilizar el movimiento de caída libre para la parte y el movimiento uniforme, ¿verdad?, para la parte X. ¿Ok? Recordemos eso. Entonces podemos utilizar las mismas fórmulas de caída libre y movimiento rectilíneo, en este caso para X, el eje X, y caída libre para el eje Y. O sea, todas las fórmulas van a ser casi las mismas. Entonces, algunas vamos a deducir como de ello, pero eso lo vamos a ver en los problemas siguientes.